Buenos días, espero que estéis bien y muchas gracias por estar con nosotros en este quinto episodio de Un Café Con del año 2022, en el que estamos también en un formato presencial con nuestros invitados en la sala. Esta iniciativa, impulsada por la Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, AITM, tiene como objeto tratar de temas de actualidad y de interés a través de la experiencia, el liderazgo y el ejemplo de nuestros invitados e invitadas. En nuestro café de hoy trataremos de la industria de la última generación, llamada Industria 4.0, punto de encuentro de tecnologías tradicionalmente industriales, como la mecánica, los fluidos, la química, con las tecnologías digitales de las TIC. Lo veremos desde el corazón de una industria en la que España es líder mundial, la del automóvil. Trataremos de responder a preguntas como cómo está estructurado este sector, por qué es intensivo en el uso de las TIC, cómo definir el momento actual de transformación e incertidumbre y qué estrategias cabrían poner en marcha. Para ello, hoy contamos con alguien que lidera esta revolución, con un equipo multidisciplinar y multinacional en la mayor multinacional española de sistemas de automoción, el grupo Gestamp. Damos la bienvenida a nuestro invitado, Diego Mayada. Buenos días, Diego. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación en esta que es tu casa como ingeniero de Teleco que eres y en este café con. Así que comenzamos. Paso a presentar a Diego. Diego Mayada es ingeniero de telecomunicación con especialidad en comunicaciones por la Universidad de Zaragoza. Igualmente es máster en informática por la Universidad Carlos III y máster en Big Data e Inteligencia Artificial por el Instituto de Empresa. Compagina su actividad como su papel de IT Digital Director en Gestamp con la docencia en varias universidades y escuelas de negocio en temas de Big Data, IoT, Business Intelligence, Software, Inteligencia Artificial y Emprendimiento. Igualmente es el responsable de tecnología del consorcio Indesia, del que Gestamp es socio fundador. El equipo multidisciplinar técnico que dirige en Gestamp desarrolla los productos software relacionados con la estrategia de la compañía en el ámbito de la industria 4.0 que utilizan las plantas del grupo a nivel global. Antes de comenzar con el diálogo, quería recordaros que podéis enviar vuestras preguntas al email comunicación@aitm.es, que aparecerá sobreimpresionado, y las preguntas que lleguen serán respondidas al final de esta conversación. Diego, comenzamos con el hilo, vamos lanzando algunos temas y los vamos enlazando, si te parece. Perfecto. ¿Cómo definirías la industria 4.0 en general y el particular en el sector de la automoción? ¿En qué se diferencia de las anteriores versiones? Ponos un poco el marco. Bueno, y muchas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí con vosotros. Bien, la industria 4.0 se refiere un poco, algunos hablan, ¿no?, de esa cuarta revolución industrial, ¿no?, donde un poco hablamos de la hiperconectividad, el volumen masivo de datos, ¿no?, también, las fuentes existentes, pues el cómo poder integrar toda esa información y poder sacar esas conclusiones que antes pues teníamos los datos pero no teníamos la información o el valor, ¿no?, un poco en esa fase. Y quizá creo que ese es el cambio un poco, aprovechando las tecnologías que hoy en día tenemos, ¿no?, el salto comparado pues con la anterior, que estaba más pensada en la automatización, por ejemplo. Podríamos decir que se trata de plantas robotizadas al 100% sin asistencia humana. Bueno, sí, mucho, poco. Yo no estoy del todo de acuerdo. Sí que es verdad que, comparando un poco con etapas previas, ¿no?,
tenemos una mayor automatización, tenemos nuevas tecnologías, tenemos la inteligencia artificial, entonces es cierto que hay más sistemas ciberfísicos, ¿no?, que hablamos también en la industria 4.0, tomando decisiones. Pero sin duda el papel de las personas sigue siendo importante. Es verdad que su rol cambia, ¿no?, ya no es a lo mejor el mismo rol que hace 30 años, pero necesitamos tener a las personas, ¿no?, para otro tipo de rol, otras decisiones, y yo creo que es una evolución. Por eso a mí no me gusta mucho hablar de revolución, sino más evolución, ¿no?, de todo eso. Sí. Es decir, que en esta 4.0 lo que hay es un cambio radical de perfiles, ¿no? Más que una desaparición de empleo anterior, un cambio porque utilizáis el concepto general de fabricación flexible, ¿no? Esto supone inteligencia, intervención en muchos puntos. Eso es. ¿Cómo dirías que es esto de la fabricación flexible? Sí, lo primero, en lo que decías al comienzo, necesitamos de unos skills diferentes, ¿no? O sea, al final aparecen más software, ¿no?, aparece más interconectividad, más ciberseguridad, entonces todas esas variables en esas personas que siguen siendo importantes, ¿no?, en ese escenario de industria 4.0 son necesarios, ¿no?, todos esos skills para poder llegar a un escenario 4.0. Y el concepto de fabricación flexible, al final es, si hacemos un poco el símil con el mundo del software, es la reutilización. Hasta hace unos años, montar una fábrica, montar un proceso de fabricación, pues requería, y sigue requiriendo, ¿no?, de un diseño, de unas fases muy en cascada, ¿no?, y al final eran unos tiempos muy largos. Entonces, es como decir, vamos a repensar cómo son esos procesos para que de alguna forma sean entidades que se puedan reconfigurar de una forma ágil, pues a nuevas necesidades, ¿no? Estamos en sistemas de producción just in time, ágiles, entonces necesitamos que las cosas sean también más rápidas, ¿no?, desde ese otro punto más industrial, y por supuesto ahí es donde toda la parte del software y la tecnología es tan importante para lograrlo. Y desde el punto de vista de tu experiencia más personal, ¿cómo es que te enrolas en esta industria que en principio estaba muy dominada por la ingeniería industrial, ¿no?, donde hay mayor presencia? ¿Te ha resultado fácil, natural? ¿Cómo? Bueno, no ha sido fácil. De hecho, hago siempre la broma que yo me especialicé en comunicaciones, entonces se supone que yo iba algún día a mandar satélites al espacio, ¿no? Pero bueno, es un proceso de aprendizaje. Sí que es verdad que a los telecos nos enseñan distintas cosas en distintas asignaturas muy relacionadas con el tratamiento de señal, con el procesamiento de datos, que cuando yo estudiaba teleco, pues no me hablaban de Big Data, pero ahora ves Big Data y dices, oye, se parece bastante, ¿no? O sea, tiene muchas similitudes. Y luego, por supuesto, toda la parte de redes, con los retos que tienen las redes industriales, las redes que llamamos OT, donde yo siempre pongo el ejemplo que digo, en una red IT tú tienes un ordenador con un ratón, pinchas el ratón y el ratón, magia, funciona, ¿no? En una red OT, los temas de estandarización, los temas de seguridad de estandarización son un poco diferentes, ¿no? Entonces es un camino de aprendizaje y es un camino donde tienes que estar muy cerca del proceso, entender el problema. Nosotros siempre intentamos que los equipos pasen tiempo en planta, hablando con la gente que sabe del proceso, que lleva ahí mucho tiempo y son realmente los que nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, y luego nosotros, por supuesto, eso lo traducimos pues más a tecnología, al software, a un problema más de conexión o lo que sea. La fabricación flexible con ayuda de robots lleva décadas desarrollándose, ¿no?, en todo su ciclo de vida, desde el diseño hasta el mantenimiento en planta, hasta el punto de que hoy se va acumulando toda esta experiencia a base de digitalizar software, y se puede decir que existen gemelos digitales para por lo menos aquellos procesos o maquinaria más crítica. ¿Cómo ha tenido lugar la irrupción de estos conceptos de proceso y de software sofisticado en la planta industrial? Pues ha sido un proceso también de evolución, ¿no?
Yo creo que ahora estamos hablando mucho de Industria 4.0, pero realmente nuestras plantas o de cualquier empresa, si miras 20 años atrás, tenían sus sistemas, su ERP, su MES, sus distintos sistemas industriales. Lo que ha sucedido, ¿no?, es que hemos añadido esa capa sobre todo de integración, hemos añadido aprendizajes también del mundo del software, como hablaba antes de la reutilización. Nosotros, de hecho, nuestra estrategia global sí que parte de un portfolio de aplicaciones, pero lo que buscamos es crear una comunidad open source global en nuestra compañía, lo que se llama un inner sourcing, para que la gente también contribuya, ¿no?, y diga, oye, yo no tengo, un problema que tengo en Asia no es el mismo que tengo en Estados Unidos. Entonces, y queremos mantener esa estandarización, tampoco queremos que se generen silos, ¿no? Entonces, es un proceso, hay que tener una estrategia muy clara, una línea muy clara. Todo el mundo, desde la dirección hasta la gente en las fábricas, tiene que ir en la misma línea. Y yo creo que es un poco, pues eso, la suma del trabajo y por supuesto, de aprovechar las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías, ¿no?, que llamamos de alguna forma. Sí, habrá una gran parte de integración de sistemas, Sí, ¿no? sí, sí. Básicamente es en reutilización de software, eso es ingeniería de software, exactamente. e integración con las comunicaciones, ¿no? Sí. Entonces, supongo que si tenéis proveedores diferentes, que alguien consigue conectar algo, eso se tratará de replicar, ¿es esto? Claro, es la interoperabilidad también, ¿no? El cómo conseguimos justo lo que dices, que en un ecosistema tan heterogéneo pues consigas que se mantengan unos estándares, que exista una ciberseguridad, que hasta hace unos años, igual en el 3.0 igual no era tan importante, ¿no?, pero ahora que hablábamos antes de la evolución del 4.0, la ciberseguridad es crítica. O sea, tenemos sistemas que toman decisiones por ellos mismos, ¿no? Entonces, un hackeo o cualquier otro tipo de problema, ¿no?, pues te puede parar una línea de producción. Entonces, nosotros ahí también ponemos mucho foco en todo lo que tiene que ver con esa ciberseguridad apellido industrial, ¿no?, que a veces difiere un poco de lo que nosotros escuchamos de ciberseguridad en general. Sí, pero si hay puertas, si hay interconexión, Sí. se puede llegar, ¿no? Sí, eso es. Muy bien, la inteligencia artificial colabora ampliamente en la mejora de la fiabilidad, seguridad, mantenibilidad. Son términos de la industria muy utilizados en la industria 4.0. ¿Qué aplicación estáis viendo, sobre todo del gran ganador del mundo de la inteligencia artificial, que es el Machine Learning? ¿Lo utilizáis para trabajar sobre datos? Pues nosotros vemos escenarios donde, en nuestro concepto, por ejemplo, yendo al concepto de fabricación flexible que comentábamos antes, una de las piezas más importantes del software que estamos desarrollando es lo que a veces llamamos el cerebro de la fábrica, ¿no?, como el orquestador de procesos. Entonces, es un sistema que al final tiene, hablábamos también de una interoperabilidad tremenda, ¿no?, donde tiene que hablar con muchos sistemas diferentes, porque a su vez tiene que tomar decisiones, tiene que indicarle, oye, sistema de AGVs, tienes que ir aquí, o cualquier otro sistema, ojo que hay una emergencia, tienes que replanificar. Entonces, la inteligencia artificial, dentro de su complejidad, lo que consigue es que en algunas de esas características que tiene ese sistema en este caso más de orquestación, realmente la haga real, la haga posible, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo sobre los temas más en general de inteligencia artificial, que digo, yo podría crear un sistema determinista, por supuesto, para orquestar todo eso, pero tendría unos flujos que no acabarían nunca, ¿no? Y siempre les digo lo mismo a los alumnos. Digo, si vosotros tuvierais que desarrollar un sistema que separara entre una naranja y una pelota de golf, en un sistema determinista, que yo tendría código y a veces nunca llegarías al final, ¿no? Pero con un sistema, por ejemplo, de inteligencia artificial, pues llegar a entrenar un modelo donde a base de muchas imágenes consiga unos porcentajes de acierto elevados. Entonces, es pieza fundamental incluir todos los temas de inteligencia artificial en esas aplicaciones y en esos sistemas 4.0. ¿Y tenéis datos suficientes en cantidad y calidad para poder entrenar? Porque a veces es una de las barreras de la aplicación. Sí, a ver, yo creo que todos nos quejamos un poco de lo mismo, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, tenemos muchos datos, ¿no? Hablamos de terabytes y terabytes de información. No siempre la calidad del dato es buena, porque dependes de muchas cosas, dependes desde el propio sensor del proceso, a veces hasta la persona, ¿no? Porque a veces también hay datos que pues es porque un proceso de inspección de calidad o, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, a veces la calidad del dato no es la mejor, ¿no? Pero también tenemos que empezar a cambiar un poco el chip
Porque ahora mismo existen ya muchas iniciativas europeas, ¿no? como es el caso de Gaia X, por ejemplo, donde hablamos de espacios de datos, ¿no? Entonces, nosotros estamos en esa cadena de suministro, fabricantes, y a veces, oye, en muchas situaciones, y ya lo estamos haciendo, la compartición de datos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, nos permite mejorar la calidad de nuestros modelos, los nuestros y también la gente con la que colaboramos, ¿no? Entonces, sí, o sea, tenemos muchos datos en general, hay que poner foco porque eso también hay que estar siempre vigilando el tema de la calidad, pero también hay que repensar cómo trabajamos con esos modelos. Y el proyecto este Gaia, ¿podrías contarnos un poquito más cómo está estructurado, quiénes participan? Bueno, es una iniciativa europea donde al final se están creando muchos hubs. Bueno, España de hecho tiene un hub, se ha creado hace poco y nosotros desde Indesia con Gestamp pues estamos también ahí participando y busca un poco eso, o sea, busca cómo conceptualizar a nivel europeo cómo han de ser esos espacios de datos. Y claro, cuando tú hablas de un espacio de datos, la gente lo primero que tiene es miedo a compartir datos, porque dice, si yo comparto mis datos, yo voy a perder mi ventaja competitiva. Entonces, ahí es donde estamos un poco viendo cómo han de ser esos espacios de datos para que sean seguros, para que sean las famosas win-win, ¿no? Donde, oye, yo aporto, pero tengo a cambio, ¿no? Pues, o un nuevo modelo de negocio o algo que hasta ahora no podía hacer, o entrenar un modelo que sea mucho más potente, con lo cual voy a mejorar más la calidad de mi proceso X. Y es un poco en donde estamos ahora, ¿no? Y es un proceso muy complejo porque tiene un montón de dimensiones tecnológicas muy complejas en temas de seguridad, bueno, muchas cosas, y luego también funcional y un poco de ir viendo con la gente qué cosas tienen sentido, ¿no? Y eso son un poco pues, la base de esos espacios de datos, que nosotros estamos más en el industrial, pero bueno, se están trabajando proyectos, pues espacio de datos agrícolas, hay distintos, ¿no? Entonces sí. Ya, aquí en la industria pues, está mucho más compartimentado Claro. y especializado, no te vale cualquier dato de otro proceso, eso es. siquiera similar, ¿no? ¿Y cómo crees que estamos en España en este ámbito? Tenemos el nivel homologable en Europa y otra más. ¿Europa está al nivel mundial? Bueno, buena pregunta. En general, ¿no? Siempre pensamos que nosotros pues, estamos siempre atrás, o incluso Europa, ¿no? Cuando comparamos Europa, Estados Unidos, Asia. Yo no digo que Estados Unidos y Asia o sea, están muy adelantados, ¿no? Están haciendo muchas cosas, pero yo creo que pensando en el ecosistema europeo se están haciendo cosas muy interesantes y se ven las propias publicaciones científicas, ¿no? Que es un poco lo que nos permite también medir dónde estamos, ¿no? Viendo un poco el nivel de publicaciones. O sea, yo creo que estamos en un punto bastante bueno. Lo que nos falta igual es un poquito más de llevar a práctica, que es lo que estamos haciendo ahora con proyectos como este que comentaba de los espacios de datos, ¿no? De pensar realmente, oye, tenemos todo ese potencial, tenemos a la gente que tiene todo ese conocimiento en temas pues, de inteligencia artificial, de todas las dimensiones que sean necesarias, y ahora casos de uso, ¿no? Que es lo que nos falta siempre. ¿Cómo aterrizamos todo ese mundo teórico a casos de uso? Y ahora es donde creo que se está intentando desde Europa poner el foco, ¿no? Creo que es uno de los puntos importantes. Y en España pues creo que pasa un poco lo mismo, porque al final somos parte de todo ese ecosistema. Bueno, pues son buenas noticias, ¿no? Porque hay un mito, ¿no? En mi opinión es un mito de que Europa vamos atrasados, de que Asia, que Estados Unidos nos lleva a la delantera por este tipo de aplicaciones de carácter social, ¿no? Sí. Que son mundos mucho menos deterministas. Claro. Y donde ya descubrir algún parámetro que sea relevante pues añade mucho valor, pero imagino que para quien ha diseñado una máquina o un robot esto no le hace falta porque ya lo tiene muy claro, ¿no? Eso es. Pues veremos cómo avanza todo esto. Y ahora llegamos ya a la actualidad de estos días. Momento de grandes cambios con la globalización, luego una pandemia, ahora una guerra en las fronteras de Europa, esperemos que no pase de ahí. ¿Qué impacto tiene sobre el mercado y la industria ya, la vuestra, la industria auxiliar, si es distinto de la de los... Bueno, a ver, las marcas? yo creo que estamos un poco todos igual. O sea, ya como muy bien explicabas,
ha habido como distintos acontecimientos, ¿no? que están un poco viendo cómo, o sea, estamos viendo el impacto que tienen en esa famosa cadena de suministro, ¿no? Entonces, desde los barcos estos cruzados ahí en el Canal de la Mancha, sí, uno y ya se lía. Entonces, vemos, ¿no? Todos vemos cómo se produce ese impacto, ¿no? Y yo creo que todas las empresas dentro de esa cadena de suministro estamos intentando cómo mejorar esa flexibilidad, adaptarnos más rápido, reconfigurar, ¿no? Como cuando uno lleva el GPS en el coche, me he perdido y se pone el GPS recalculando ruta. Pues ese tiempo de recalcular ruta y de llegar al destino tenemos que conseguir que cada vez sea más rápido. ¿Y cómo logramos eso? Pues en la propia cadena de suministro creo que tenemos que estar más interconectados y allí los espacios de datos otra vez vuelven a tener un papel importante que creo que en los próximos años se va a demostrar, y luego cada uno dentro de su propio proceso. En nuestro caso en Gestamp, pues con los temas de fabricación flexible, creemos que también vamos a poder adaptarnos más rápido a todas esas situaciones. Requiere más colaboración entre agentes, quizá del mercado. Sin duda. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego. Gracias. Hemos cumplido con la primera parte de esta conversación y ahora damos paso a la redacción, que ha estado recibiendo las preguntas. Hola, Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a todos los que nos habéis mandado las preguntas. Espero que nos dé tiempo a poder contestar todas y si no, lo que haremos es que las contestaremos de manera offline. La primera pregunta. En tu opinión, ¿hay oportunidades de empleo y de carrera profesional para los ingenieros de telecomunicaciones? ¿Consideras que son reconocidos este tipo de perfil en el sector automovilístico? Pues hay y muchas, hay muchas. Nosotros, en este caso, nos está costando encontrar gente, ¿no? para cubrir un poco lo que demandan nuestros proyectos. Entonces, yo que además estoy también en la parte de la universidad, de la escuela de negocio y demás, bueno, pues los programas se van adaptando, cada vez la formación es más acorde, ¿no? a lo que realmente, pues temas de Big Data, temas de inteligencia artificial, ciberseguridad, etcétera. Pero bueno, aún así, bueno, ya todo el mundo lo dice, ¿no? O sea, faltan profesionales. Entonces nosotros hemos llegado incluso a desarrollar programas de formación. En este caso hicimos hace ya, creo que fueron 2 o 3 años en el País Vasco, un programa de donde creo que salieron 10 chavales que luego pues han incorporado al equipo más de trabajo, ¿no? de software y demás. Entonces, yo creo que el teleco, además, en línea de lo que comentábamos antes con Víctor, o sea, cubre muy bien los skills, ¿no? de base que se necesitan y bueno, es un perfil perfecto para muchos temas relacionados con la industria 4.0, temas de redes, ciberseguridad, procesamiento masivo de datos. Bueno, yo creo que hay un montón de oportunidades. ¿Y qué perfil deberían tener estos ingenieros de telecomunicaciones? Bueno, a ver, yo como decía, con el tema de la formación que hoy en día están recibiendo, ¿no? Cuando ves un poco los planes de estudio, creo que están adaptados. Creo que a veces es necesario fomentar un poco más la parte de aplicación práctica, ¿no? de tener más experiencia en casos reales, y eso se cubren con las prácticas también, ¿no? que luego tienen en sus propios programas. Y básicamente yo creo que está muy relacionado, está bien. En esta cuarta revolución industrial o evolución industrial, sí. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el sector TIC y la educación de estos profesionales? ¿Qué crees que deberían aportar? Bueno, yo creo que es un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? O sea, sí que es necesario, como decía, tener unas bases, que eso creo que en los planes de ingeniería de telecomunicaciones se cubren muy bien, pero es un proceso de cambio constante. Nosotros, de hecho, no sé si cada 6 meses, siempre nos aparece en alguna parte de lo que llamamos nuestro framework global, nos aparece alguna tecnología, ¿no? que tenemos que probar, que ver cómo evoluciona con nuestro estándar. Y yo creo que necesitamos pues, que sea gente, sobre todo, con mente muy abierta en cuanto a seguir aprendiendo, evolucionando. Ya empezamos a hablar de cosas ahora como que si el metaverso, que si computación cuántica, ¿no? Pues yo cuando estudiaba computación cuántica no la había escuchado, ¿no? Entonces ahora ya se empieza a hablar de esas cosas que aún parecen un poquito del futuro, pero yo creo que en muy pocos años, ¿no? Vamos a también ver cómo en estos procesos industriales algo aplica. Entonces es aprendizaje continuo.
Hablando de las ventajas de compartir datos entre proveedores y suministradoras, la calidad empresarial demuestra que somos celosos de nuestros datos. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que va en línea de lo que hablábamos de los espacios de datos. En los espacios de datos, al final, estamos intentando no solo hablar de temas tecnológicos, sino también hablar de nueva forma de pensar, ¿no? Cambiar ese mindset, ¿no? Que se suele decir de qué realmente pasa si yo comparto datos. Porque el primer pensamiento que decía antes es miedo, ¿no? No voy a hacer porque me van a robar mi ventaja competitiva y demás. Entonces, yo creo que nos falta un poco cambiar esa mentalidad, intentar buscar sinergias en esa cadena de suministro para nuevos modelos de negocio. Y bueno, y seguro que de ahí salen pues nuevos procesos que van a generar valor. Entonces creo que esa es un poco la idea, sí. ¿Cómo consideras que se deben adaptar las personas a los nuevos procesos? Bueno, es un tema, como decía, de adquirir nuevos skills, ¿no? O sea, de ver un poco dentro de ese ecosistema, volviendo otra vez al 4.0, ¿no? Qué sabe uno y qué necesita, ¿no? para poder trabajar con esas nuevas tecnologías. Por eso digo que es un proceso de aprendizaje constante, en ese sentido. Cuando estabas hablando de todo el tema de OTS, ¿quiénes son los que están moviendo todo esto? ¿Las fábricas, los mayoristas, las empresas tecnológicas, la industria, proveedores? Bueno, en nuestro caso yo hablaba de OT desde nuestro ámbito, ¿no? Que nosotros al final tenemos más de 100 fábricas a nivel global y nosotros tenemos redes OT, ¿no? Redes industriales en todas ellas. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia estrategia, nuestro propio framework de trabajo y, por supuesto, en muchos casos pues, tenemos que hablar con esos proveedores o con esos clientes para hacer temas de integración, ¿no? En procesos de just-in-time o fabricación rápida, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad. Entonces, somos un poco todos en el ecosistema. Pues muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, es un entorno complejo, como no puede ser de otra manera, en competencia abierta y permanente, con lo cual estos pasos que requieren de la compartición previa, ¿no? Dices, bueno, ¿y esto quién lo hará mejor, Europa o China? O, no sé cómo pueden colaborar de esta manera, ¿no? ¿Tú crees que en China se comparte más que en Europa los datos? Bueno, son cosas diferentes, ¿no? O sea, cuando hablamos en el caso industrial de Industria 4.0, fue, bueno, término que apareció más en Europa, ¿no? De hecho en Alemania, pero China tiene su China 2025, Estados Unidos tiene el IoT Consortium, Japón tiene el IBI, no me acuerdo, o sea, globalmente hay todo el mundo hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que globalmente también nos estamos dando cuenta de lo que comentaba, ¿no? de la importancia de compartir datos, de generar nuevos modelos de negocio y bueno, pues en China sin duda hay muchos datos, ¿no? O sea, es una población muy grande y nosotros también tenemos fábricas en China y también lo vemos, ¿no? Y como decía antes, es cierto que los retos que tenemos en las fábricas de China o Estados Unidos, pero puedo comparar Alemania y Portugal, ¿no? Da igual, cada planta son diferentes, entonces tienes que ajustarte un poco porque al final lo que quieres es generar valor, entonces tienes que buscar cómo hacerlo, ¿no? y sin perder la estandarización, eso es importante. Muy bien, Diego, tenemos que ir terminando con este interesantísimo diálogo. Se nos echa ya el tiempo encima y voy a hacer un llamamiento y recordar que este Café-Con podrá verse en nuestro canal de YouTube y de la página web de la AIT Madrid. Muchísimas gracias, Diego Mayada, por acompañarnos y muchísimas gracias a todos que habéis estado conectados y a los presentes en la sala. Recordad que en el mail comunicación@aitm.es podéis enviar vuestras sugerencias para futuros cafés con, tanto sobre temática como propuesta de candidatos o candidatas a mantener este diálogo abierto. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto.